Hoy vamos a hablar de los filtros y análisis de los procesos de selección objetivos versus la subjetividad de la percepción que tienen los jefes cuando reciben al final a los candidatos. Eh, Nos acompaña Lady Gutiérrez, psicóloga especialista en gerencia estratégica del talento humano, con más de 14 años de experiencia en reclutamiento, quien ha realizado más de 1000 procesos de selección. Ella es la directora de Brain Hunter y es de Product Owner of THT Jobs. Y Lorena Ospina, psicóloga especialista en gerencia humana, con más de 15 años en el área de talento humano atendiendo cientos de empresas. Bienvenidas. Hola Gracias, Juan, Juan. gracias. Bueno, entrando un poquito en materia, ¿por qué pasa que hay tantas percepciones subjetivas de los jefes en las decisiones de contratación, a pesar de que se hacen pruebas psicométricas, se analizan la hoja de vida, se piden referencias y al final cuenta tanto la química? Lorena, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo, Juan, que impacta mucho que finalmente pues el proceso está evaluado por seres humanos, ¿cierto? Somos seres humanos. Y hay una cosa muy importante y es que para uno de jefe, la persona, el candidato tiene que conectar. Entonces hay ese no sé qué en no sé dónde, ¿cierto? Que tiene uno la sensación que debe tener esa persona para decir, oye, sí, este es mi candidato ideal. Yo creo que aun cuando uno hace todo el proceso, pues indiscutiblemente los jefes tienen esta sensación, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un poco eso, es que estamos inmiscuidos como seres humanos y obviamente como seres humanos necesitamos hacer un clic. O sea, no podemos ignorar que la persona quiere sentirse cómoda con la persona, así necesariamente no sea la indicada para ocupar el puesto. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Porque tiene que ser la persona indicada para ocupar el puesto, pero tiene que haber también clic. O sea, tú como líder tienes que saber que tú vas a poder tener una buena relación con esa persona. Y más en ciertas empresas donde la cultura es tan importante, que sabemos que hay jefes especiales que necesitan personas con las que fluyan bien. No sé, Lady, ¿qué piensa? Yo estoy de acuerdo contigo y es que hay dos partes y es que el jefe siempre quiere buscar su doble, la persona que esté ahí, ¿cierto? Entonces, pero es tan subjetivo porque él quiere poner una persona que se parezca mucho a él. Si el jefe es rojo, quiere buscar a alguien que sea rojo y que su equipo esté rodeado de rojos. Eso sucede mucho. Sin embargo, no podemos dejar atrás que dentro de un proceso de selección sí debe haber algo que se llama empatía. Aunque cumpla con toda esa parte técnica que buscamos nosotros en un levantamiento de requerimiento, sí hacemos entrevistas con el jefe inmediato es porque debe haber empatía. Entonces, la empatía es necesaria para lograr establecer conexión entre la labor que va a hacer y que cumpla con, pues que se alinee con el jefe. Entonces, es importante. ¿Qué tanto peso en términos generales puede tener los datos objetivos y qué tanto peso puede tener la objeción para la percepción para tomar una buena decisión? ¿Qué peso le darían ustedes? Dudoso, ¿no? Yo Sí. creo que también depende mucho de la empresa. Em, yo he trabajado en empresas donde es full feeling, o sea, si tuve feeling con la persona, ok, que es donde uno de recursos humanos tiene que entrar y decirle, mira, en el proceso que hicimos, esta persona, ok, hiciste clic con esta persona, pero lo malo de esta persona es esto y lo bueno de esta persona también. Y tienes estos otros candidatos que igual no tienes que dejar por fuera. Em, pero en una organización donde talento humano tenga un peso importante, para mí tiene que dar más valor el proceso que tú hayas hecho feeling con la persona. O sea, tiene que haber todo un proceso por detrás que respalde esa decisión. Okay. Ese es el ideal. Sin embargo, en una cultura, si miramos las culturas por países, yo creo que la cultura colombiana pesa muchísimo más. Por ejemplo, la empatía. La empatía con el candidato. Puede que él no cumpla en muchas cosas técnicas, pero lo preferimos así. Creo que en otros países, por ejemplo, no sé, Chile, pesa más el tecnicismo que la empatía, entonces sí tenemos que verlo de esa manera. Si habláramos para Colombia, creo que tiene mucho más peso la empatía. Muy bien. ¿Y qué impacto puede tener para una cultura organizacional cuando la intuición pesa más que un procedimiento?
¿Cómo afecta eso la formalidad de una organización? Es difícil porque entramos a tener candidatos que no cumplen técnicamente todo lo que estamos esperando. Entonces, cuando la organización tiene que entrar a hacer capacitación, a hacer, digamos que, otros temas para lograr cubrir las necesidades que requiere la empresa como tal, porque todos como cultura y como empatía logran conectarse, pero en el tecnicismo nos podemos quedar un poco. Sí, complementando eso que tú dices, Lady, yo creo que es muy importante también hacer sentir los procesos, porque ¿qué pasa con la cultura? Se hace ver una cultura débil. Es como, aquí no hay procesos y entonces si hay procesos, pues no los pasamos y no pasa nada. Muy bien. Y entonces, ¿qué percepción le da a la gente? Es una empresa demasiado soft, no le importan los procesos, puedes hacer lo que tú quieras. Y finalmente, si existen los procesos es por algo, ¿no? Por Claro. supuesto. De hecho, las empresas grandes tienen procesos robustos. Los procesos se crean para que la gente los siga y para que haya un orden. Entonces, esto es muy importante, sobre todo ahora que hablamos de marca personal y empleadora, ¿cierto? ¿Cómo te está viendo la gente desde afuera? De hecho, si ustedes se fijan, los comentarios también de los jóvenes es, ay, no, tú no necesitas ser muy experto porque si tú tienes a alguien dentro de recursos humanos o que tenga conexión con recursos humanos, a ti te entra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la percepción que estamos dando nosotros en recursos humanos? Ay, no importa que tú tengas todos tus pergaminos, pero si tú tienes a alguien, alguien te va a hacer entrar. No, eso no puede ser así. Claro. Y también de pronto hay personas que se recuestan mucho en el área de talento humano, ¿no? Quieren que muchos elementos los analicen cuando la entrevista es muy importante que el jefe la sepa hacer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los jefes cómo manejan las entrevistas? ¿Qué deberían aprender para hacer mejores entrevistas y romper esa subjetividad? Tener claridad en el perfil. Algo que yo insisto mucho es tener claro el objetivo del cargo, cuál es el alcance, qué espero yo tener con este cargo y llevárselo y entregárselo al líder y decirle, ok, esto es lo que tú estás esperando del cargo, levantemos el perfil con el líder, que él tenga claridad de lo que está buscando de ese candidato y ahí es donde uno dice, ok, hay un tema de empatía, pero el perfil debe seguirse, debemos ser muy constantes con el perfil. Referente rígido. Debe ser el referente para que no hayan temas de... El líder siempre va a querer darle la culpa al del talento humano si pasa algo malo, ¿cierto? Entonces ese es para nosotros poder conseguir el candidato que es valernos de la cultura, valernos del requerimiento que tenemos levantado y del gusto personal del jefe. Claro, debe haber una empatía, debemos lograr consolidar esa información y entregársela al jefe y que el jefe entienda que estamos buscando esto y él debe también enfocarse y evaluar eso. Ok, entonces hay que levantar la requisición con él y antes de entregarle los candidatos, recordarle cuál es ese perfil para que no lo sesgue la percepción subjetiva de la persona, sino que tenga presente qué era lo que estaba El objetivo pidiendo. del cargo. Eso Sí. es un buen punto. ¿Cómo más poder lograr ayudarle para que sea objetivo en medio de la subjetividad que trae la percepción? Hay algo muy importante, Juan, y lo hablábamos con Lady hace un rato. La gente quiere el candidato perfecto. El candidato perfecto no existe. Jamás va a existir. Tú tienes que asegurar que el candidato sea algo que tú quieres, ¿cierto? Que es lo más importante. De hecho, cuando uno se sienta con el jefe empieza a decir, sí, yo quiero que maneje datos y yo quiero que hable y que sea espontáneo y que uno dice, espérate, que es todo, de todo eso que me dijiste, que es lo más importante. Porque entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos tanto con pruebas, ¿cierto? Entonces quieres medir inteligencia emocional, liderazgo, ventas, valores, inteligencia, 40 competencias y uno dice, ok, dame un chance, ¿no? Revisemos de verdad de eso, que sí es importante, que tú sí quieres medir y que es un no negociable, porque de plano que impacta mucho también el puesto. No es lo mismo que tú le evalúes a una persona, no sé, yo siempre les pongo este ejemplo, cuando me preguntan sobre, por ejemplo, el test de inteligencia, yo le digo, si tú vas a contratar al contador, pues seguramente la habilidad numérica va a ser muy importante, pero ¿es la misma habilidad numérica que necesita la persona que va a hacer selección? Seguro que no. Entonces, depende del cargo, tienes que hacer una estructura y no querer medir todo, sino qué quieres medir y orientar al líder hacia eso. Vamos a medir esto.
¿Qué elementos de los que ustedes le proveen objetivos a los jefes para hacer selección son los más críticos para que puedan tomar una decisión? Porque se les da mucha información. De toda la que se le da, ¿cuál es la que les puede ayudar a tomar decisiones más objetivas? Es que el jefe debe basarse en un Recuerda, 80%. recuerda que no siempre miran el informe. Claro, el jefe debe basarse, para mí, inicialmente en lo técnico, en la labor, en esa habilidad pues, dura, ¿cierto? Que es lo que él va a saber. Eso debería evaluar. Cuando nosotros entregamos ya un informe, debería ser el segundo plano. ¿Qué hacemos en selección y qué pasa? Que es un error muy grande y es que hacemos la entrevista y el jefe ni siquiera ha visto pruebas, no ha visto nada. Él hace la entrevista, se lleva un concepto y después mira las pruebas o mira el resultado, mira el informe y dice, ay, no le pregunté eso, debí preguntar esto. Entonces, decirle al jefe es, mira, hay un protocolo, hay un proceso. Revisamos las pruebas, el resultado de las pruebas antes, revisemos la hoja de vida antes para que él ya vaya con un concepto y digamos que se enfoque en esos puntos que él quisiera O sea, si uno revisar. el informe casi que se lo leyera antes de mostrarle los candidatos, Debería. ya Debería, estaría ayudando. Claro. Porque a debería veces ser. a uno le envían el informe y Cuando uno va a lo medio entrevistar. mira y entra en la entrevista y, Exacto. y queda atrapado por la subjetividad. Por Y a la veces ni siquiera subjetividad. saben qué preguntar. Tal Entonces, cual. siempre es importante mirar la hoja tomarse el tiempo de mirar la hoja de vida, de dónde viene, qué compañía, cuál era su rol, cómo fue el informe, cómo fueron sus competencias a desarrollar y decir, ok, tiene esta competencia a desarrollar, estoy dispuesto a desarrollarla o definitivamente me pesa, pero a veces hacemos el proceso o sea, totalmente diferente. Comenzamos por la entrevista y después miramos los exámenes y los informes. ¿A ustedes les ha tocado alguna vez que los datos digan una cosa y la percepción del jefe diga otra? Sí, pasa. ¿Y cómo manejar esa situación? Eso pasa, eso pasa muy, muy, muy seguido, pero eso es muy importante también tener herramientas que te sustenten eso, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú le preguntas a una persona de frente, Juan David, ¿tú robas? Tú vas a decir, no, jamás en mi vida he hecho eso. Ok, porque tú sabes que robar está mal, ¿cierto? ¿Qué hacen, por ejemplo, las pruebas? Las pruebas te preguntan eso, pero yo no te voy a preguntar eso en una prueba de frente, porque tu respuesta es obvia, va a ser evidente. Normalmente, ¿qué hacen las pruebas? Pues preguntarte lo mismo, pero de una forma que tú no sientas que te están preguntando eso, ¿cierto? Digamos que en las pruebas tiene su truco para sacar esa información. De hecho, que también me quedé pensando en lo que le preguntabas ahorita a Lady, y es que para nosotros las pruebas son un sustento bastante importante y de hecho, por ejemplo, con el método, que es una herramienta bastante poderosa, tú ya le dices a la persona, mira, tú quieres una persona determinante que busque el resultado y tiene que llegar a la meta. Ok, tu persona tiene que ser roja. Esta persona es roja, te va a cumplir con eso. Tú ya tienes eso check, tú ya asumes que eso va a estar. Y bueno, con las O competencias sea, es es lo que vayas a mandarle hacer. las personas del color del perfil y Claro, tú no ahí pierdes tiempo. logramos tener un punto de encuentro. Total. Y ahí ya puedes hacer lo que dice Lady. Nos enfocamos en lo técnico. Vamos entonces a ir a la minucia de eso. Que eso también depende mucho, lo decía Lady también hace un par de preguntas. Depende mucho el país. Si tú te fijas, Estados Unidos también es súper transaccional. A ellos no le interesan si tú tienes altos los valores o cosas. No, si en la parte técnica eres bueno, eso es suficiente para mí. Pero en Latinoamérica no. Latinoamérica el ser humano es muy importante. Nosotros también contratamos personas. Claro, es más relacional. Bueno, un poco entonces concluyendo, la subjetividad es eh, algo que siempre se va a dar porque somos seres humanos. En Latinoamérica, la percepción juega un papel más importante que en otros países de otras regiones del mundo. No obstante, aunque el sesgo subjetivo pueda afectar el proceso de selección, se puede resolver el tema. Primero, construyendo un buen perfil de referencia y al encontrar los candidatos buscando que sean del color del perfil del que se buscan y sobre ellos antes de las entrevistas leerle o hacer que la persona que va a entrevistar y que probablemente va a ser afectada por el sesgo subjetivo de la percepción, al menos tenga en mente
cuál fue el perfil y qué persona se le está entregando para que en su mente tenga también el contrapeso de lo objetivo antes de tomar la decisión. Y esas pueden ser formas para tomar en cuenta la mejor decisión, aunque no hay candidatos perfectos, sino candidatos que se aproximan. Muchísimas gracias, Lady, muchísimas gracias, Lorena, muy edificante este debate y esperamos que sea de gran utilidad para ustedes.